Vida Iglesia, vamos a continuar nuestra serie en el libro de los Salmos. Nuestra serie se llama Cantos para peregrinar en un mundo caído y tenemos el privilegio de escuchar la predicación el día de hoy a través del pastor Eduardo Escobar. Muy buenas tardes tengan todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 24. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 24 y vamos a leer los 10 versículos que componen este Salmo. Dice la palabra del Señor. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la firmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor, Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la Gloria. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, en esta hora nos acercamos a tu presencia. Queremos pedirte, Padre Celestial, que alimentes nuestros corazones, que podamos, Señor, ser confrontados con tu palabra, que podamos recibir de ti consuelo y fortaleza, que nuestra esperanza y nuestra fe se aviven, Señor, a través de la reflexión y el entendimiento de tu palabra, que tu Espíritu, Señor, nos redarguya hoy, transforme nuestras vidas y nos dé esperanza. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un tiempo difícil, lo hemos estado diciendo, lo hemos estado comentando y mencionando, y este es un tiempo en el cual pareciera que no hay mucho que celebrar, en el cual pareciera que los motivos y las razones para festejar están ausentes, no se encuentran. Y sin embargo, Dios en su providencia nos permite hoy abrir este salmo, que es un canto de celebración, que es un canto de fiesta, que es un canto de alegría. Y es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver tres cosas muy concretas y específicas. Vamos a ver qué es lo que podemos celebrar, inclusive en medio de la cuarentena, del desempleo, de la carencia, o a quién podemos celebrar, más bien dicho. ¿Quién puede celebrar? ¿Quién puede festejar? Inclusive en medio de esta circunstancia. Y por último vamos a ver cómo celebrar. ¿A quién celebramos? ¿Quién puede celebrar? ¿Y cómo celebrar? El primer punto es ¿a quién celebrar? Salmo 24, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera. El Señor es el Rey, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Cuando vamos un poco al contexto histórico de este salmo era un canto ascendente, se le llamaba. ¿Por qué ascendente? Porque regresaba el ejército de la guerra y ascendía porque Jerusalén estaba sobre una colina, subía a la ciudad de Dios. Y regularmente cuando ellos iban a la guerra lo que hacían es que llevaban el arca del pacto, el cual simbolizaba y representaba la presencia misma de Dios. ¿Por qué? Esto puede ser extraño, pero ¿por qué? En el mundo antiguo, los dioses eran entendidos como dioses locales o dioses que eran específicos para un área de la vida. Estaba el dios de la guerra, que no tenía nada que ver con la deidad del amor. Estaba el dios de la prosperidad, estaba el dios de la lluvia. Y cada uno de los dioses tenía funciones específicas por un lado.
Por el otro lado, los dioses estaban limitados a regiones geográficas. El dios de un área geográfica no tenía poder o impacto sobre otra zona. Y es por esto que cuando los pueblos antiguos iban a guerra, llevaban a sus dioses, porque prácticamente era un tú por tú entre los dioses, entre las deidades, entre las divinidades de cada nación. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, no iban ellos solos a pelear. Su Dios, el Dios de la Biblia, iba con ellos. Y cuando ellos regresaban de la guerra y comenzaban a subir, a ascender hacia la ciudad santa, comenzaban a cantar de esta manera: del Señor es la tierra y todos cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Él la afirmó sobre los mares, Él la estableció sobre los ríos. Este canto era un canto de celebración, de que no hay Dios fuera del Señor, de que Jehová es el verdadero y único Dios, y de Él es toda la tierra, no del resto de los dioses. Y esto era a través de las victorias de la guerra que el pueblo lo iba afirmando y lo iba afianzando como propio. Tú y yo, en medio de esta situación de poca celebración, de aflicción, en medio de esta situación difícil, podemos tener la tendencia que tuvo el pueblo de Israel a lo largo de mucho tiempo, de ver a las naciones vecinas prosperar y pensar: ese es el Dios que yo tengo que adorar para prosperar de esa manera. Ese es el Dios a quien yo tengo que servir para que me dé lo que yo quiero. Ese es el Dios que realmente me puede proveer de aquello que yo anhelo y de aquello que yo quiero. Cuando el pueblo de Dios miraba a las naciones vecinas y miraba a las naciones a las cuales iba a conquistar, temían y veían. Hay descripciones a lo largo de la Biblia de cómo el pueblo de Dios veía a este pueblo y decía: son gigantes. Los productos de la tierra ya son abundantes. Es una tierra en la que fluye leche y miel. Y ellos tristemente se confundían y pensaban que al adorar a esos dioses ajenos y extraños, entonces también tendrían la misma bendición, fortuna, prosperidad. Tú y yo en medio de este tiempo podemos caer en la tentación de ver a nuestros vecinos y pensar que son a los dioses a los que ellos adoran, a quienes yo debería de adorar para no sufrir tanto en este tiempo. Que tal vez mi vida debe estar puesta en el amor, en la idolatría al amor romántico y pensar: bueno, sí, claro, están pasándola mal, pero al menos tienen una pareja que los ama. Si tan solo yo tuviera eso, podría pasar mejor la cuarentena. Podríamos llegar a pensar que tal vez es en la formación académica y pensar: míralo a él. Él estudió, se formó, tiene posgrados. Y es por eso que esta situación, esta pandemia, la situación económica no le va a afectar tanto como a mí. Y podríamos llegar a pensar que es ese ídolo y ese Dios a quien nosotros deberíamos de adorar. Podemos llegar a pensar que tal vez es la inteligencia financiera, la inteligencia económica, y pensar: es que yo necesito adorar ese ídolo y formarme más en esa área de la vida para que entonces en medio de la pandemia no sufra tanto. Y tenemos que tener algo muy claro: la economía, la academia, el matrimonio, la familia no son cosas malas, son cosas muy buenas, son bendiciones de Dios, pero ninguno puede salvar tu vida en medio de una crisis como la que estamos viviendo y estamos experimentando. Y esa es una de las tentaciones que vivimos el día de hoy. Pensar que si yo adoro a los ídolos de mis vecinos, entonces yo estaría mejor. El ejército regresaba después de una victoria cantando: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Eso quiere decir, en otras palabras, todos los dioses fallan. Ningún Dios tiene realmente poder más que el nuestro. El Señor Jehová es el Dios al cual nosotros podemos adorar, servir y quien pelea por nosotros. ¿A quién celebramos tú y yo? Tú y yo celebramos al Señor victorioso. Tú y yo celebramos al Señor de la victoria, aquel que tiene todo bajo su control y bajo su poder, a aquel que en medio de esta pandemia sigue siendo Dios y aquel que inclusive
utilizando esta pandemia, nos recuerda que la vida no se trata principal y únicamente de la familia. No se trata principal y únicamente de una carrera académica. No se trata principal y únicamente de la vida económica. La vida depende de Él. Y el pueblo le cantaba y le celebraba a Él, porque de Él es la tierra. Y tú y yo hoy podemos celebrar que del Señor es la tierra y la victoria, y Él es mi protector, y Él pelea por mí, es mi sustentador, y Él me mantendrá, y Él es mi salvador. Hoy tenemos un gran motivo para celebrar. Y ese motivo para celebrar es que de nuestro lado está el Señor. Número 1, ¿a quién celebrar? Al Señor victorioso. Número 2, ¿quién puede celebrar a este Señor victorioso? Versículos 3 al 6. Salmo 24, versículos 3 al 6. ¿Quién puede celebrar a este Señor victorioso? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Versículo 4. Solo el de manos limpias, es decir, el de actos externos buenos, el que no ha hecho ni cometido ni dicho cosas que ofenden a Dios o a su prójimo. El de manos limpias, actos externos buenos, pero no solamente eso, sino también y corazón puro. Es el que es, en pocas palabras, bueno, íntegra y perfectamente, no solamente en sus actos externos, sino en las motivaciones internas de su corazón. Yo puedo hacer algo muy bueno con un corazón muy, muy equivocado. Yo puedo ser muy generoso con un corazón muy egoísta. Yo puedo realizar actos justos con un corazón podrido totalmente. Y continúa la descripción de las personas que pueden acercarse a Dios. El que no adora a ídolos vanos, el que nunca en su vida ha jurado por dioses falsos, ha confiado fuera de Dios, ha puesto su certeza, su confianza, su alegría, su paz en las circunstancias, en las personas, en su capacidad. Solamente ellos pueden hacerlo. Y en este punto puede ser de poco ánimo. Porque la realidad es que cuando tú y yo examinamos nuestra vida, nos damos cuenta que tú y yo no encajamos para nada con esta descripción. Tú y yo no solamente idolatramos y adoramos constante y frecuentemente a lo largo de nuestro día, sino que nuestras motivaciones todavía siguen siendo mezcladas, siguen siendo equivocadas. Todavía hacemos cosas con apariencia de bondad, con un corazón muy mal intencionado. Y no solo eso, muchas de nuestras acciones externas son reprobadas por el Señor. Y aquí entonces pensaríamos que el panorama no es muy benéfico para ti o para mí. Pero el texto continúa, dice el versículo 5, quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Es irónico porque una persona que es limpia de manos, pura de corazón, nunca ha elevado su corazón, nunca ha jurado en ídolos, en falsedades, no necesitaría un salvador. No necesitaría que se les salvara de nada. Y aquí menciona que Dios es el salvador de estas personas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no está hablando de personas que sean perfectas en sí mismas. No está hablando de personas puras de nacimiento y que jamás en su vida han pecado. Esto está apuntando a viles pecadores que han sido salvados por Dios y que están en un proceso de transformación. Esto está apuntando a las personas que pueden acercarse a celebrar a la victoria del Señor. Son las personas que han sido rescatadas por Él. Es decir, tú y yo no merecemos estar del lado del ejército ganador y victorioso. Tú y yo no merecemos cantar victoria. Tú y yo no merecemos estar en la ciudad de Dios viendo cómo el ejército con el arca regresan y cantan de alegría. Tú y yo merecíamos estar en el otro ejército, en el ejército de los enemigos de Dios, en el ejército que merecía justamente ser destruido por Dios, en el ejército de la derrota, en el ejército de la desesperanza que se levanta en rebelión en contra de un Dios que es Señor victorioso. Tú y yo merecíamos estar de ese lado.
y Dios nos ha salvado y nos está transformando. Dios no nos ama, no nos salva en base a nuestra bondad. Dios nos ama y nos salva en base a su bondad, y porque Él es bueno nos va transformando cada día más, de tal manera de que cada día nos ajustamos un poco más a la descripción de manos limpias y corazón puro, un poco más cada día. ¿Quiénes pueden entonces celebrar a este Dios, celebrar a este Señor? ¿Quiénes son parte de esta generación? Pecadores salvados. Y esas son muy buenas noticias para ti y para mí, porque en medio de un mundo lleno de enfermedad, bancarrota e incertidumbre, tú y yo hemos sido rescatados y salvados, de tal manera que se nos ha dado gratuitamente un motivo, una razón para alegrarnos el día de hoy. Número 1, ¿quién puede celebrar? ¿A quién celebrar, perdón? Celebramos al Señor victorioso. Número 2, ¿quién puede celebrarlo? Pecadores salvados. Y número 3, ¿cómo podemos celebrarlo? ¿Cómo podemos celebrarlo? El versículo 7 al 10 dice de la siguiente manera. Este es un canto a coro. Iba el ejército avanzando, entrando a la ciudad, llegando a la zona de la ciudad, y la ciudad salía en fiesta a recibir al ejército victorioso con la presencia del Señor. Y entonces el ejército cantaba: eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. En otras palabras, celebren y alégrense, porque aquí viene el Rey victorioso. Y entonces la ciudad respondía con alegría: ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Y otra vez respondía el ejército, los que iban entrando a la ciudad: eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Y una vez más la ciudad entera cantaba: ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Esta ciudad celebraba a su Señor con una doctrina alegre, es decir, con un conocimiento lleno de gozo. Ellos sabían y conocían quién era el Señor. Lo conocían de tal manera que lo describían, preguntaban: ¿quién es el Rey? El Señor, el fuerte, el valiente, el de los ejércitos, el victorioso. Ellos conocían a su Dios y ese conocimiento los llenaba de alegría. En medio de un ambiente de incertidumbre, de enfermedad, de escasez, de cambios que van a marcar el resto de nuestra vida en esta tierra, podemos llegar a olvidar quién es el Señor. Podemos llegar a olvidar quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Cómo entonces podemos celebrar a nuestro Señor? Con una doctrina alegre, con un conocimiento de Él que nos llene de gozo y de paz, con una esperanza firme y anclada en su palabra. La teología importa, tu teología importa, tu concepto de Dios importa, porque si tú tienes una mala teología, vas a pasar te la vas a pasar muy mal en esta cuarentena. Vas a sufrir de manera innecesaria, vas a dudar, vas a pasar ansiedad y tristeza en medio de esta circunstancia difícil. Y si tú tienes una buena teología, no te va a salvar de ciertas penurias, pero te va a ayudar a sobrellevarlo y a tener un conocimiento de Dios alegre y anclado en Él. ¿Cómo podemos celebrar en este tiempo? Conociéndole a Dios de una manera cada día más cercana y más real. Y esto es algo que tú y yo tenemos que hacer en esta cuarentena. Vas a desperdiciar tu cuarentena
o la vas a invertir de tal manera que cada sufrimiento, que cada noche de desvelo, que cada pregunta sin respuesta, que cada momento de duda, vas a llevarlos a la palabra y vas a encontrar las respuestas en el ser de Dios y vas a conocerlo de una manera que jamás lo hubieras conocido. Vas a aprovechar y vas a invertir esta cuarentena para que Dios sea más real en tu experiencia diaria y marque tu vida, no esta cuarentena, no como un tiempo de catástrofe, sino como un tiempo de bendición en el cual creciste de una forma en la cual no hubieras crecido de otra manera, en circunstancias normales, en tiempos de paz. La manera en que nosotros crecemos el día de hoy, la manera en que nosotros celebramos es conociéndolo a Él. Y conociendo cómo Él es victorioso, aún en medio del coronavirus, aún en medio de la escasez, aún en medio de situaciones difíciles y complejas en nuestros hogares. Este texto, este canto de celebración, este canto de fiesta, de gozo, de alegría, se cantaba en el Antiguo Testamento cuando el ejército iba y ganaba una guerra y regresaban cantando, llenos de alegría y de gozo, porque la presencia de Dios entraba a la ciudad. El Dios victorioso entra a la ciudad. Sin embargo, también vemos en el Antiguo Testamento muchos pasajes en los cuales por la rebelión del pueblo, Dios los castigaba con una aparente derrota. Y en muchas ocasiones el arca no regresaba con el ejército derrotado. El arca era capturada y secuestrada. En última instancia, en medio de los imperios, el pueblo mismo fue exiliado de esta ciudad. Ya ni siquiera era el arca que no estaba en la ciudad, ni siquiera el pueblo mismo estaba en la ciudad. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, vemos algo muy, muy interesante. Porque en el tiempo de Jesús, la presencia de Dios encarnado, el Dios victorioso hecho hombre, entra un domingo a la ciudad. Y este es el domingo que llamamos la entrada triunfal, el domingo de Ramos. Jesús hace una entrada triunfal. Lo irónico es que también experimenta una aparente derrota, porque el mismo pueblo que cantaba Hosana, dando la bienvenida a Jesús, era el mismo pueblo que cantaba crucifíquenlo el día viernes. Jesús experimenta una aparente derrota después de haber cenado con sus discípulos y cantado los salmos. Él fue traicionado, enjuiciado injustamente. Él sufrió todas las penurias a las cuales tú y yo tememos. Él pasó todo esto. Él fue el que realmente fue expulsado de la ciudad y crucificado afuera de la ciudad. Él experimentó esta aparente derrota para que tú y yo, los que merecíamos estar en el ejército derrotado, fuéramos rescatados y colocados ahora en el pueblo de Dios. Tú y yo el día de hoy podemos cantar y celebrar victoria, aún en medio de la escasez económica, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la muerte, aún en medio de la cuarentena. Tú y yo tenemos asegurado el triunfo. Tú y yo no tenemos por qué vivir en incertidumbre de qué va a pasar, porque sabemos exactamente qué va a pasar. Sabemos perfectamente qué es lo que va a pasar. Apocalipsis 19 nos describe perfectamente qué es lo que va a suceder. Apocalipsis 19, versículo 11, dice de la siguiente manera: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Tú y yo sabemos cómo termina la historia. Tú y yo sabemos cómo termina nuestra vida. Termina como el Salmo 24. Termina tú y yo entrando ya no a Jerusalén, sino a la nueva Jerusalén,
a la ciudad santa. Y va delante de nosotros, no un arca, va delante de nosotros nuestro Señor. El versículo 16 dice, en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jesucristo es el Rey de la gloria y por Él tenemos victoria. Aunque muera en bancarrota, aunque muera enfermo por este virus, aunque muera abandonado en esta vida, aunque sufra de manera terrible, yo sé cómo termina esta guerra. Termina en victoria para los que hemos sido salvados y rescatados. Y es por eso que hoy, y lo que dure esta crisis, podemos cantar y celebrar la victoria de nuestro Señor. Porque la tumba no pudo detenerle. Él resucitó, ascendió, y un día cantaremos este salmo yendo hacia Él, entrando a la ciudad santa. Cantemos y celebremos todos los días que dure este tiempo difícil, porque tenemos una gran razón para hacerlo. Padre eterno, te queremos pedir, Señor, que podamos celebrar día con día, Padre, la victoria de Cristo, que podamos cantar con júbilo y con gozo, aunque estemos muriendo, aunque estemos agonizando, aunque pasemos hambre, frío y escasez, aunque suframos físicamente, aunque nos dolamos al perder a nuestros seres queridos. Queremos pedirte, Señor, que llenes nuestros corazones de estas verdades de tal manera, Padre Celestial, que cambien y transformen nuestras vidas, porque no hay Dios fuera de ti. No hay persona, virus, poder humano, poder angelical, Señor, que pueda derrotarte. Tuya, Señor, es la tierra y todos nosotros. Tú la fundaste, Padre, es tuya. ¿Quién puede acercarse a ti, Padre? En mí yo no puedo, pero porque me has salvado, hoy puedo acercarme y cantar tu gloria. Un día, Padre Celestial, un día cantaremos entrando a la nueva Jerusalén, a una eternidad gloriosa y redimida. Y cantaremos que tú eres el Rey de la gloria. Toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. En Cristo Jesús. Amén.